Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? A ver si me das un poquito de potencia para no gritar mucho, hermano. Sí. Con estos cambios de clima ya mi garganta está... Y la verdad que el clima está feo, ¿cierto? Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, porque para eso estamos aquí. Estamos para estudiar, para meditar la palabra del Señor. Esa es una de las razones por la cual Dios convoca a su pueblo cada domingo. Y no solamente cada domingo, sino cada reunión que la iglesia tiene durante la semana. Usted tiene que ser claro y consciente de que es una convocación del Señor. No es una convocación del pastor Martín, de la pastora María, ni de los pastores que le acompañan en esta hermosa y maravillosa tarea del reino. Es una convocatoria que viene directamente del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, tenemos que hacer caso a esa convocatoria. Amén. Entonces, anime a su hermano y a su hermana que no ve los domingos, que no ve los martes, que no ve los miércoles. Anímelo a venir. Anímelo a venir para que, así como usted recibe bendición en esos días, ellos también sean bendecidos. Amén. En eso radica la unidad del cuerpo. Amén. Hoy en día que tanto predicamos, enseñamos y buscamos rescatar esa unidad del cuerpo. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Ubique el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 31 al 34. Es lo que vamos a leer. Y ahí vamos a desglosar el tema que el Señor ha puesto en mi corazón el día que me pidió el Señor por medio de su siervo que compartiera la palabra este domingo. Fue el día viernes, así que ya ese mismo día le estuve preguntando al Señor: Señor, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? Sabía hace una semana que iba a predicar, pero no sabía cuándo. Dios ya me había hablado, me había dicho, vas a predicar, pero no me dijo cuándo. Y cuando Dios me dice, vas a predicar, ya desde ese momento me empiezan a temblar las piernas, las manos. Empiezo a un poco, ¿no? A luchar con los temores, ¿no? Con los temores. Y eso es bueno, porque el día que no tenga temor, el día que no sienta los nervios, quiere decir que ese día me convertí en un ministro profesional y no en un ministro dependiente de Dios. Le comparto brevemente, mientras terminan de buscar el pasaje del capítulo 6. Cuando el Señor me llamó al ministerio, empecé el ministerio enseñando la palabra de Dios en un instituto bíblico a tiempo completo. Y la unción del maestro fluía como pez en el agua, ¿no? Yo era como un pez en el agua, fluía en el don de enseñanza, enseñaba a pastores, a líderes, los entrenábamos en el estudio de la palabra. No tenía problema de enseñar a grupos grandes de 100, 80, 50, 20 personas. No había problema. Era un tremendo deleite, ¿no? En ese tiempo. Y en el instituto me decían: pastor, queremos invitarlo a predicar a nuestra iglesia. Y yo le huía a la predicación, me preocupaba cuando me decían: pastor, queremos que predique en nuestra iglesia. Me argaba una preocupación así: no, hermano, disculpen, pero tengo muchas horas de clase, tengo que estudiar, tengo que prepararme, ya en algún momento seguro que sí. Así me la pasé como un año y medio. Al siguiente año me ordenan en el ministerio, en la iglesia, como pastor. O sea, ya pastor en la iglesia. Y seguía huyendo a la predicación, ¿no? Y cada vez que me pensaba que tenía que predicar, pues me dominaban los miedos, los temores. Temores que traigo de niño. Yo en el colegio no podía pararme delante de las personas, que por cierto, si estoy parado y hablando, no es por la capacidad o la elocuencia que pueda tener, es porque me estoy sosteniendo totalmente en el Espíritu Santo. Como no conocía al Espíritu Santo en mi tiempo de no conocer al Señor, entonces no tenía en quién depender, no tenía en quién apoyarme, en quién confiar. Amén. La confianza es muy importante, pero también es importante saber en quién confía uno. Amén.
Si confías en el Espíritu Santo no vas a tener problemas, pero si confías en los hombres sí vas a tener grandes problemas y desilusiones en tu corazón, porque el Dios, que es el amigo fiel, nunca va a fallar. Amén. Y yo aprendí eso de Dios, hasta hoy lo sigo aprendiendo. No he dejado de aprender del Señor en ese sentido. El pastor se enferma y me dice, tienes que predicar. Y yo me quedé así, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? Todos los conflictos y las emociones y los miedos y los nervios. En el colegio me paraban adelante para una pequeña exposición y yo me nublaba completamente. Los nervios me traicionaban y se me ponía en blanco y me quedaba callado, pálido. A veces hasta lloraba. Y por esas razones sacaba malas notas también, ¿no? Bueno, entre otras razones. Amén. Y bueno, tomé el encargo del pastor y hablé con el otro pastor y le dije, el pastor dice que prediques. Y como dice, la pelota de taquito. Dice el pastor que predique, pero ¿cómo? Si es viernes. Me hubieras dicho con anticipación, no es que esté enfermo, esto, el otro. Él tenía más experiencia, conocía más el trabajo de la predicación que yo. Y predicó ese domingo y yo dije, me salvé. Se fueron las preocupaciones, los miedos, los temores. Llega el día viernes y el pastor no mejoraba. Y me manda a llamar y me dice, el Señor no me levanta, tienes que predicar. Ahí no me quedó otra que aceptar, porque me di cuenta que Dios quería trabajar algo conmigo. Dios quería enseñarme algo que nos quiere enseñar en esta mañana, y tal vez ya lo sepas porque lo has leído en las Escrituras. Lo que vamos a leer en estos versículos no es de desconocimiento de todos los que están aquí, por lo menos de los que son estudiosos de la palabra, de los que les gusta leer la palabra. Dice Mateo capítulo 6, verso 31 al 34, por tanto, el Señor está hablando, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, dice, que en mi versión entre paréntesis dice, los paganos buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Vamos a orar un momento, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de poder estar aquí, Señor, y no dejarnos desprovistos de alimentar nuestro espíritu y de sembrar tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por esta palabra profética más segura y revelada que tú has puesto en nuestras manos, por medio de la cual podemos conocerte en un mundo donde cada día la vida se hace más difícil, más complicada y menos llevadera, Padre, en el nombre de Jesús, por tanto pecado que abunda en este mundo. Padre, te pido en esta hora que seas tú tomando el lugar. Me hago a un lado, Señor, para que seas tú quien hables, quien enseñes, quien prediques, quien exhortes, quien animes, quien fortalezcas. Espíritu Santo, toma control de nuestras emociones, toma control de todo nuestro ser, y que el espíritu de revelación, de ciencia y sabiduría fluya y trae fundamento para nuestras vidas en este tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor, Salvador y Rey Jesucristo. Amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús, ¿sí? Este tema de la tecnología me complica a veces. A ver. Amén.
Dígale a su hermano que está al costado, no se preocupe. La palabra preocupación, amados hermanos, la palabra preocupación en el capítulo 6, desde el verso 19 al verso 34, se repite 4 veces. 4 veces el Señor Jesús menciona la palabra preocupación. Y esa repetición muestra un énfasis. Jesús estaba tratando un tema acá, un tema que Jesús lo toca con sus discípulos, porque dice el versículo 1 del capítulo 5, que es donde empieza el Sermón del Monte, y esta enseñanza del capítulo 6 es parte del Sermón del Monte. Dice el verso 1, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba, diciendo 2 puntos, y hasta el capítulo 7, en el último versículo, termina todo ese bloque de enseñanzas que es conocido como el Sermón del Monte, y que por cierto es la columna vertebral de todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento. Amén. Ahí están las bases y los principios de una cultura que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Recuerden que ellos estaban siendo introducidos en el reino de Dios. Ellos eran los primeros discípulos del reino, y por lo tanto tenían que ser culturizados con la cultura del reino, porque nadie puede militar en el reino de Dios con la cultura del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No funciona. Y ese es uno de los grandes problemas hoy en día en la iglesia. Es que la iglesia está permitiendo que la cultura del mundo se meta en la iglesia. Y no solo la permite porque viene gente con su cultura del mundo, quererla implantar, quererla imponer en la vida de la iglesia, sino que lastimosamente hay muchos cristianos que también se están trayendo la cultura del mundo a la iglesia, y eso es lo más complicado y eso es lo más triste. Quieren servir desde la cultura del mundo, quieren adorar viviendo en la cultura del mundo. Y cuando hablo de la cultura del mundo, estoy hablando de los principios y de los valores y de los fundamentos de una sociedad donde Dios no rige, sino rige ¿quién? Dice la Escritura, el príncipe de la potestad del aire, y que tiene sus seguidores, que tienen su nombre, los hijos de desobediencia. Qué duro, ¿no? Qué duro que hayan cristianos en la iglesia del Señor, que hayan discípulos en el reino de Dios que sigan comportándose como hijos de desobediencia, careciendo de mostrar una cultura diferente. Siguen con su misma cultura, siguen con sus mismos hábitos, malos hábitos, siguen con sus malas costumbres, siguen con sus prejuicios, siguen juzgando, siguen criticando. Cuando Jesús toca este tema, es justamente para culturizar a los discípulos del reino. Vemos aquí en las Escrituras que el Señor está enseñándole a los discípulos del reino. ¿Cuántos son discípulos del reino? Levanten su mano, bajen sus manos. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? ¿Las multitudes eran seguidores de Jesús? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el seguidor y el discípulo del reino? Porque dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 5 que las multitudes lo seguían. Y también lo seguían ¿quiénes? Los discípulos. Entonces hay una gran diferencia entre ser discípulo del reino y ser un seguidor. El seguidor es alguien que simplemente sigue pero no tiene compromiso, pero el discípulo del reino tiene compromiso con quien sigue y tiene compromiso con el reino en el cual está. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te pregunto, si eres seguidor o eres discípulo del reino. Amén. Los discípulos tienen que ser enseñados siempre por el Señor Jesús. Una de las responsabilidades más grandes que tenía el Señor
era enseñar, era instruir a quienes entraban al reino, porque el reino había entrado en ellos. Amén. Aquel que cree que no necesita ser enseñado, cuidado, porque le va a abrir la puerta al orgullo. Y el orgullo no pertenece al reino de Dios. El orgullo pertenece al reino de este mundo. ¿Cierto? Dile a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, no te preocupes. Ese es el tema. No te preocupes. Ese es el tema que el Señor Jesús estaba hablando con los discípulos. Les dice, no se preocupen, no se preocupen. La enseñanza de Jesús, decía, tenía que ver con la cultura de su reino. En este pasaje se habla de una instrucción, se habla del porqué de esa instrucción y se habla de una llave del reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué sirve una llave? Para abrir, ¿cierto? Y también sirve para cerrar, o sea, para echar llave. Amén. Hay que echarle llave a lo que viene del mundo y hay que abrir a lo que está en el reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la instrucción de Jesús? Dice, por tanto, no se preocupen. Jesús les manda a los discípulos a no preocuparse. Es una instrucción. No es una sugerencia. Es un mandamiento. No preocuparse es una instrucción de Dios, es una instrucción del Señor Jesús para aquellos que le siguen con compromiso. No es algo optativo, no es algo que yo puedo decir, bueno, sí, pues, pero bueno, pues, a ver, dime que no me preocupe cuando no hay dinero en el banco. Dime que no me preocupe cuando voy a la alacena y no encuentro que hay arroz, que no hay aceite, que no hay papa, que no hay tomate, que no hay fideos, que no hay fruta, que no hay la lonchera para los niños, que lo que me quede en la alacena tal vez me alcance para hoy, pero para mañana no. ¿Cierto? Difícil, ¿no? Difícil cuando tenemos los recursos económicos y vemos que cada día se va mermando, va mermando, va mermando, y vemos que ya no tenemos opción de poder jalar de otro lado, o que no tenemos ingreso porque de repente no hay trabajo, está escaseando, etcétera. Tuviste tus ahorritos y empezaste a utilizar tus ahorros, pero los ahorros no son eternos. Los ahorros, el dinero se acaba. El dinero no es eterno, no pertenece a lo eterno, el dinero pertenece a lo temporal. En lo eterno no necesitamos dinero. En lo eterno compramos sin dinero. ¿Cuántos dicen amén? El dinero es para este tiempo temporal, para este tiempo de espacio que Dios nos permite vivir en esta vida, pero no es para lo eterno. Y de pronto empiezas a jalar de los ahorros, ¿no? Y esto te lo digo porque es lo que me está pasando. Y yo decía, Señor, es increíble, ¿no? Que tocas un tema para la iglesia y al mismo tiempo me estás fortaleciendo a mí, en mi fe y en mi confianza. Tenía que depositar el alquiler de mi departamento el 5 de octubre. Estamos 6 de octubre y todavía no puedo depositar el pago del alquiler. Pero el Señor ya me había estado ministrando durante la semana con esta palabra. Y cuando me entero que todavía no hay para pagar el alquiler, ese mismo día el pastor Martín, de parte del Señor, me dice: pastor, ¿puedes predicar el día domingo? Santo Padre. Es fácil decirle a los demás: no te preocupes si no hay dinero. No te preocupes
si aún la sanidad no viene. No te preocupes si no tienes zapatos. No te preocupes si no tienes una casaca o un suéter que ponerte aún. No te preocupes. Es fácil decirle al necesitado. Es muy fácil decirle al que está en una necesidad extrema, no te preocupes. Pero cuán difícil es decirte a ti mismo, no te preocupes, cuando el dinero se está acabando. Y miras a los costados, miras hacia atrás y te das cuenta que no tienes una fuente en la cual te puedes apoyar para decir: voy a tener para la siguiente semana, voy a tener para el siguiente mes, voy a tener para todo el resto del año. Y tener que decirte a ti mismo: no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero el Señor te dice: no te preocupes. Te instruye, te manda. Hijita, ¿cómo hago para quitarle la clave a esto y no se me esté apagando? ¿Me ayudas? Mi secretaria. Vuelve a decirle a tu hermano, a tu hermana: no sé cuál es tu necesidad, pero no te preocupes. Vamos, alítense unos a otros con el amor, con la fuerza del Espíritu y de la palabra. Y miren, el Señor Jesús aquí, empezando, le dice, está concluyendo lo que Él está tratando en este párrafo del verso 19 al 34. Y le dice: por tanto, no se preocupen diciéndoles: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿No? Eso es lo que le está diciendo. Y se los está diciendo a un minúsculo, en ese momento, número de discípulos, que recordemos, Jesús les había cambiado el oficio y la visión. Ellos eran pescadores de hombres, y cuando Jesús les dice: síganme, les dijo: síganme que los haré pescadores de hombres. Eran pescadores de peces y Jesús los convierte en pescadores de hombres. Les cambió el oficio y les cambió la visión. Al cambiarles el oficio y la visión, les cambió la labor, la tarea en la cual ellos se iban a dedicar en el reino de Dios. Se iban a dedicar a eso. Se iban a dedicar absolutamente a eso. No sé qué te ha pedido Dios a lo que te debes de dedicar en el reino, pero sí creo que Dios tiene un propósito y una tarea para ti en el reino de Dios. Y algunos de ustedes la van a desarrollar a tiempo completo, otros a tiempo parcial, que van a tener que combinarlo con sus demás quehaceres, con sus profesiones, con sus trabajos. Pero ¿qué va a pasar cuando las preocupaciones empiecen a llenarse en tu interior? Estando en el reino de Dios, sabiendo que tienes una tarea, sabiendo que Dios te ha dado un oficio, sabiendo que Dios te ha dado un llamamiento, sabiendo que Dios te ha dado una visión. Yo le decía: Señor, tú le dijiste a tus discípulos y nos dices a nosotros que no nos preocupemos de 3 cosas. No nos dijo que nos preocuparan, que nos dejáramos de preocupar de muchas cosas. Les dijo 3. Y en estas 3 tienen que ver con la vida y tienen que ver con el cuerpo. Pero no les dijo: no se preocupen por el carro, no se preocupen por la casa, no se preocupen por el dinero, no se preocupen por los viajes, no se preocupen por las vacaciones, no se preocupen por las joyas. No les dijo que dejaran de preocuparse por ello. Les dijo que se dejaran de preocupar de 3 cosas: de comida, de bebida y ¿de qué más? Y de vestimenta. 3 cosas elementales para la vida del ser humano. Mira, es fácil manejar, tal vez, mi hermano, si tu carro lo tienes guardado en la cochera porque se malogró una llanta. Es fácil manejar si te gusta una prenda y de pronto no la puedes comprar porque los recursos no te alcanzan en ese momento. Aunque hay mucha gente que se desespera por las cosas. Tal vez puedas manejar otras cosas,
Pero qué difícil es manejar cuando hay escasez de comida, cuando hay escasez de ropa, cuando hay escasez de casa. ¡Yujú! ¿O no? Si de una de las cosas que la gente vive más preocupada es por sobrevivir en los alimentos, en tener un techo y en tener que vestirse. Estos eran pescadores de hombres. Uno por ahí llamado Mateo, el que escribe este evangelio, era un publicano, era un cobrador de impuestos, pero ya sabemos qué reputación tenía un cobrador de impuestos, era Roberto Carlos, ¿cierto? Robaban, cobraban más a las personas de lo que de las personas debían de pagar como impuestos al imperio. Platita para acá, buenas sandalias, buenas túnicas, ¿cierto? Tenían dinero. Este Zaqueo que se encuentra con el Señor Jesús era rico, pero se había enriquecido coimeando, robando, y tenía mucho dinero y tenía un estatus. Y de pronto se convierte al Señor Jesús y se convierte en discípulo del reino. Y le dice: Señor, te seguiré. Le dice Zaqueo, le dice: hoy voy a comer en tu casa. Señor, todo lo que le he robado a los pobres, a los pobres se lo voy a devolver. Y el doble de lo que les he quitado. Yo me imagino que después de haberle dado a todos los pobres lo que les había robado, Zaqueo, cuando miró las arcas del banco, dijo: uy, ¿y ahora? Antes sabía que tenía dinero y sabía de dónde jalar el dinero, por lo tanto, sabía cómo suplir. Pero ahora había entrado a otra realidad, donde su dependencia y su confianza ya no iba a estar en el dinero, que es Mamón, el dios Mamón, al cual muchos en este mundo adoran y siguen. Sino que Zaqueo iba a conocer a otra fuente. Iba a conocer otra fuente en quien confiar. Y una fuente que es inacabable. Una fuente que nunca acaba. Que siempre tiene, 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 que siempre tiene. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? El reino de Dios está en ti. Hermanas que vienen de otro país. Una de las cosas que estaba meditando en esta semana y le compartía, no recuerdo si le compartía a mi esposa o no, pero meditaba, haciendo un estudio, meditaba, que la palabra del Señor enseña que Dios tiene compasión y amor, una compasión y un amor especial por los extranjeros. ¿Por qué? Porque sabe que los extranjeros sufren en su alma cuando dejan las raíces de su nación, del lugar donde donde nacieron, donde se formaron, donde aprendieron, donde establecieron raíces familiares, de amistades, forjaron cosas y tienen que salir por una u otra razón de su país para radicar en otro. Y Dios le dice a la iglesia que tiene que tener compasión y amor por los extranjeros. La gente del mundo, a mí me molesta que en mi patria compatriotas míos se quejen de los extranjeros. Me molesta. Aunque sean malos o buenos, hay que tomar acción con los malos, pero también hay que tomar acción con los buenos. Pero acá hay una realidad para los extranjeros de nuestra patria que comparten con nosotros en la iglesia del Señor, pero también hay una realidad para nosotros que estamos en nuestra patria. Que sea que vayas a un país extranjero y haya escasez, o estés en tu patria y haya escasez, hay una realidad. Hay un reino que se llama el reino de Dios que está dentro de ti. Y ese reino que está dentro de ti tiene beneficios
Y esos beneficios, a donde tú vayas, se van contigo. Dale un aplauso al reino de Dios. ¡Aleluya! En ese reino no hay escasez, en ese reino hay una fuente inagotable de provisión. Y a donde tú vayas, esa fuente inagotable de provisión va contigo. Va contigo. Va contigo. Yo tuve la gracia y la bendición de viajar hace 3 meses, 4 meses atrás a los Estados Unidos. Y yo no pensaba viajar a los Estados Unidos. No tenía ni un centavo para viajar a los Estados Unidos. No tenía ni para para pagar el arancel para la entrevista en la visa. No tenía para el pasaporte. No tenía para el pasaje. No tenía para nada. Sin embargo, Dios me abrió una puerta. ¿Por qué? Porque Dios me está enseñando a comprar sin dinero. ¿Por qué? Porque hay un reino que se llama el reino de Dios que está dentro de mí. Y ese reino tiene gracia. Y ese reino tiene gracia. Y la gracia abre puertas para que tú compres sin dinero a donde tú vayas. Porque ese reino va contigo. Aleluya. Me dieron la visa sin que me pidan un solo documento de los que llevé. Fue extraordinaria ver la gracia y la mano de Dios. Porque la persona que me entrevistó me hizo 5 preguntas relacionadas con el ministerio y mi llamado. Y yo le dije, ¿para qué me preguntaste? Y empecé a darme cuenta que era Dios. Empecé a darme cuenta que era el reino de Dios dentro de mí que estaba abriendo puertas y abriendo caminos para que se cumpliera una palabra que en octubre del año pasado la profeta María me había dado en Isaías 45, que Dios iba a poner a los reyes, a las autoridades de las naciones en mis manos, y que Él iba a abrir puertas a las naciones y que esas puertas no las iba a cerrar nadie porque las iba a abrir Él. Y la primera puerta que Dios me abrió, la primera puerta que el reino de Dios me abrió, fue la de un país al cual es bien difícil entrar. Entonces el Señor me dijo, ya te abrí la primera puerta, las demás son papayas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pero hay otras cosas que te pueden preocupar también, ¿no? El departamento de estreno todavía no es propio. Todavía. Pero algo estoy aprendiendo, que no debo preocuparme por el mañana. No debo preocuparme. Hace tiempo que me dejé de preocupar por la ropa. Yo era bien trapero cuando era de joven. Trabajaba e invertía mi plata en ropa, zapatos, pantalones. Pero yo soy como el pueblo de Israel en el desierto. Tengo camisas, pantalones y zapatos desde cuando era soltero. O sea, desde hace 26 años. Y mis hijas ven fotos cuando tenía 20 años y me ven ahora y me dicen, oye papá, pero esa camisa la he visto en una foto cuando tenías 20 y todavía la tienes. Sí, porque esta viene del desierto, le digo. Nunca se desgasta. Hace tiempo que no me compro ropa. Le compro ropa en mis posibilidades a mi esposa, le regalo algo a mis hijas. Pero yo no me compro ropa. Y tengo casacas, tengo zapatillas, tengo pantalones. Porque el Señor me dijo, un problema que yo tenía es que cuando yo me compraba un par de zapatos, lo agarraba y yo bien ordenado, lo agarraba y lo ponía en mi zapatera y me deleitaba contemplando los zapatos, pero nunca me los ponía. ¿Y saben por qué? Porque tenía una preocupación que me dominaba y en su momento me controlaba. Decía, si se malogran, después ¿cómo hago para comprarme otros? Ahora tengo otros problemas que Dios está tratando conmigo. El Señor les prohibió a los discípulos que no se preocuparan. Y mira, Dios le instruyó al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto a que no se preocuparan por el futuro, por el día de mañana.
Y les dio el maná en la mañana y les dio las codornices en la tarde. Si ustedes van al registro bíblico van a encontrar eso en el libro de Éxodo. Y les dijo, en la mañana recogen el maná y en la tarde recogen la codorniz, pero recojan la ración de acuerdo al número de los integrantes de la familia y para el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y para el día de hoy. Pero habían los que no tenían confianza y los que no tenían fe, que siempre hay en la iglesia, siempre hay en el pueblo de Dios los desconfiados, los de poca fe, los débiles, ¿cierto? Que hay que ayudarlos, no hay que criticarlos, hay que ayudarlos a desarrollar confianza, a desarrollar la fe. Pero ¿cómo les ayudo si yo no camino en confianza y no camino en fe en aquel que es provisión eterna dentro de mí, porque yo estoy en el reino de Él? Jesús les enseñaba con autoridad porque Él lo estaba viviendo. No veo en ninguna parte de los evangelios que hable que Jesús estaba preocupado dónde tenía que dormir la noche del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, viernes, sábado, domingo, ni dónde tenía que comer. No era su preocupación. Era la preocupación de los que tenían que darle de comer y de los que tenían que darle una cobija para dormir, pero no era preocupación de Él, porque Él estaba confiando en el reino que estaba trayendo y darlo a conocer, y de la cual Él era el rey. Señor, permíteme seguirte. Bueno, las zorras tienen donde pasar la noche y las aves del campo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, no dijo el Hijo de Dios, no dijo el Dios eterno, el Hijo del Hombre, Jesús, el hombre, ¿no sabe todavía dónde va a pasar la noche? No sabe todavía dónde va a recostar la cabeza, pero no dijo estoy preocupado. ¿Cierto? En la mañana recogen y en la tarde recogen. La ración exacta, la ración para el día de hoy. Pero estaban los desconfiados y los que no tenían fe. Y yo, uy, ¿y mañana? ¿Y mañana? Y el Señor les dijo, no recojan más de la ración del día, porque si no se va a malograr, van a salir gusanos y se va a echar a perder. Y para ellos era una instrucción, era un mandamiento que no recojan más, solo la ración del día. Y esto me hace recordar cuando el Señor Jesús le enseña a los discípulos en el capítulo anterior del evangelio de la parte que estamos viendo en el evangelio, y les enseña a los discípulos a orar. Y les dice, cuando pidan provisión, van a orar de esta manera: Dios, danos hoy el pan nuestro de cada día. No les dijo que le dijeran al Padre, Dios, danos hoy el pan nuestro de todo el mes y de todo el año y de los años que vienen y por todos los años que tengo que vivir. No, les dijo, van a pedir, danos Dios, danos hoy el pan de cada día. Una de las cosas que nos llena de preocupación es pedir más de lo que Dios te dice que pidas. Pastor, estoy pidiendo por un helicóptero para ir a las clases de los martes. O sea, hermano, ¿y dónde lo vas a...? Pues verdad, ¿no? ¿Y para qué un helicóptero? Para llegar temprano, pastor, por el tráfico. Ni con el pico y placa. Y quiere un helicóptero, ¿no? No sabemos pedir. Debemos pedir para hoy, no para mañana. Porque el Señor le dice a los discípulos, cada día trae su propio problema, cada día trae su propio afán. ¿Para qué te vas a afanar por el mañana? Te ya es suficiente para este día. Y a veces le pedimos tantas provisiones al Señor que las terminamos almacenando. Y cuando las vamos a utilizar, de pronto ya están vencidas.
tenía una colección de medicamentos, hermanos, que recibía del seguro por el lado de mi padre. Todos los meses lo llevaba a papá, cada 2 meses lo llevaba a papá y le daba la medicina, lactulosa, que es sucralfato de no sé cuánto, que el Gaseobé y las pastillas aquí. Y de pronto me veo que tenía como 50 lactulosas, y mi papá se tomaba una, a veces ni la terminaba en el mes. Dice, ay, ahí tengo. Y de pronto cuando empiezo a ver las fechas ya estaban vencidas. El Señor dice, pide para hoy. Pide para hoy. Pide para hoy. ¿Por qué el Señor le enseñó a los discípulos a pedir el pan nuestro hoy de cada día y le manda a Israel que solamente recoja la ración diaria? Jesús quería enfocar a los discípulos. Jesús quería conectarlos a los discípulos con una realidad que hoy el Señor quiere conectarla contigo. Y el versículo 32 del pasaje que estamos estudiando dice, porque los gentiles, los paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. El Padre Celestial no desconoce tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene conocimiento. Dime si no es maravilloso que tu Padre Celestial conozca que necesitas comida, conozcas que necesitas ropa, conoce que necesitas vivienda. Qué tremendo y terrible sería que Dios no tuviera conocimiento o desconociera nuestras necesidades. Pero Jesús le dijo, miren, enfoquen, el Padre eterno, el Padre celestial, tu Padre sabe, conoce cuáles son tus necesidades, y si Él las conoce, Él las va a suplir. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Pero ¿quién se acuerda de esta tremenda realidad, de esta tremenda verdad, cuando está inmerso en las preocupaciones más grandes? ¿Quién se acuerda? En el momento en la que ves que ya no hay dinero, en el momento que ves que de repente necesitas salir y tus zapatos se rompieron o ya están gastados y le pusiste por ahí el periódico, ¿no? ¿Te acuerdas que se ponía el periódico así cuando se hacía hueco en la suela? He visto cambiar realidades económicas de personas exitosas en el mundo, y cuando entraron al reino de Dios, el Señor los despojó de ese éxito, pero no les quitó lo elemental. ¿Por qué? Porque es difícil que cuando lo tienes todo en el mundo puedas conocer al Padre Celestial que conoce tus necesidades y las puede suplir. Por eso no te preocupes, porque en cada necesidad vas a conocer más y más a tu Padre que está en los cielos. Cuanto más necesidad enfrentes, más vas a conocer a tu Padre Celestial que está en los cielos. Nunca vamos a nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Tal vez conoces a Dios como Padre, pero un Padre que tal vez está supliendo un vacío en tu corazón, y lo conoces más en ese nivel. Pero Dios quiere que lo conozcamos en todos los niveles, aunque no lo vamos a conocer en la profundidad infinita que Él tiene. Para ello nos llevará a la eternidad en su momento, y ahí lo conoceremos más de lo que lo conocemos en esta tierra. Pero si tú te niegas y te preocupas, la preocupación, dice el Señor Jesús, en los gentiles, en los paganos, es algo que desencadena ansiedad. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Aquí está la raíz de la ansiedad, la preocupación. Hoy en día hay muchas personas que viven en ansiedad porque viven altamente preocupadas con las cuentas, con los negocios, con la escasez,
Y aún hasta se preocupan cuando tienen abundancia porque ya no saben ni están preocupados de cómo gastar. ¿Cierto? Amén. Dios tiene conocimiento que sus hijos, sus discípulos, sus reyes y sacerdotes, su linaje escogido tiene necesidades de todas estas cosas. Pero recordamos esto cuando estamos llenos de preocupación. ¿Sabes cuál es la razón por la cual el Señor les dice no se preocupen? Este párrafo del 31 al 34 es parte de un contexto y de un tema que el Señor Jesús estaba tratando de que empiece en el verso 19, y es acerca del tesoro verdadero. Y el Señor Jesús habla de los tesoros en la tierra y habla de los tesoros en el cielo, y establece un contraste entre ambos tesoros. Y luego conecta a los tesoros con el ójoro, que es la lámpara del cuerpo, y luego conecta a los tesoros con los señores, o con el servicio a dos amos, que es imposible, porque dice que a uno va a amar y al otro va a aborrecer. Y luego, en el medio de esa enseñanza, en el verso 21 dice: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El tesoro determina la ubicación de tu corazón. Y el Señor Jesús les dice: no se preocupen, no se dejen llenar de preocupaciones, para que el corazón de los discípulos del reino no se mueva de la ubicación en la cual tenía que permanecer, y era ubicado su corazón en los valores eternos, no en los temporales, en los tesoros celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno cambia de ubicación su corazón y busca los tesoros de la tierra, se va a llenar de preocupaciones y de ansiedad, y va a salirse por otra dirección, y va a perder visión, va a perder propósito, se va a salir de la voluntad de Dios, se va a salir de los planes de Dios, y su vida va a ser una vida desviada, preocupada, ansiosa. Y Jesús les enseña por qué tenían que cuidar su corazón de no preocuparse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en la iglesia están distraídos por las preocupaciones? Y por las preocupaciones abandonan su servicio, dejan de ir a las reuniones de la iglesia, dejan de leer la palabra, dejan de estudiarla, dejan de adorar, dejan la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque las preocupaciones tomaron control de su corazón y salen corriendo por la dirección opuesta para ver cómo solucionar la falta de dinero, la falta de trabajo, el crecimiento de la empresa, el viaje que tienen que hacer, etcétera, 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 cuando tienen un reino eterno que abre puertas y donde no falta nada. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que cuidar tu corazón, donde está ubicado. ¡Yuhu! Pero les di una llave. Con esto termino. Les di una llave. Y la llave que Jesús les da es justamente para que cuiden la ubicación de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? La llave que Jesús les da es una llave del reino. Cuando pensamos en la llave del reino, estamos pensando en poder, en hacer milagros y en señales. Esos son manifestaciones del reino. Pero no son llaves. Son manifestaciones. Manifestaciones que respaldan a los que están siendo aceptados y reconocidos en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No todos los discípulos del reino están siendo reconocidos y aceptados. Y por falta de aceptación y de reconocimiento, no hay un respaldo del cielo a través de las manifestaciones del reino. Porque el corazón se cambió de ubicación. Y están tan desviados de la dirección correcta y del tesoro correcto, que están buscando el poder. Lo respalde. Cuando el corazón no está viviendo
la justicia verdadera. Jesús les da una llave para que cuiden el corazón de no preocuparse, para que cuiden el corazón de que no se convierta en un corazón ansioso y desesperado, que corre a toda dirección y no encuentra la solución o termina desviándose y perdiéndose y saliéndose de la dirección y voluntad de Dios. Les da una llave. Mira el versículo 33 y dice: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El versículo 33 empieza con una palabra de contraste. Está contrastando aquí los gentiles que buscan lo terrenal, lo temporal y se vuelven ansiosos, con los discípulos del reino, lo que deben de buscar para no preocuparse, llenarse de paz y seguir cumpliendo la visión y el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cuál es la llave? La llave de la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia. Si tienes manos, toma la llave. Tómala ahora. La palabra primero significa prioridad. Los discípulos del reino tienen una prioridad, y esa prioridad es una llave, y esa prioridad se llama busquen, 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 busquen el reino y su justicia. Esa es la llave. Si ustedes buscan primero, si ustedes priorizan en el reino de Dios y su justicia, entonces no van a ser angustiados, no van a ser preocupados, porque dice la palabra que si ellos buscan su reino y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Pero mira, cuando los discípulos en la iglesia de hoy se les dice cuál es la llave, ay pastor, estoy muy preocupado por esto, por esto, por esto, por esto. Uy, hermano, yo le voy a dar una llave. Vienen donde la pastora Susana, la pastora María, donde el pastor Martín, el pastor... Pastores, yo les voy a dar una llave. Pastor, ¿cuál es la llave? Prioriza en el reino de Dios y su justicia. Y cuando escuchan prioriza en el reino de Dios y su justicia, ay, no hay tiempo. No hay tiempo. Si tal vez tuviera más tiempo, pastor. ¿What? Si tuviera más tiempo. El tiempo que Dios nos dio es de 24 horas y el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo dentro del tiempo de 24 horas, y en ese adjetivo indeterminado todo también está la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Le quieres pedir 36 horas cuando no puedes con 24? Si el problema no es el tiempo, mi hermano, mi hermana, el problema somos nosotros que no sabemos qué hacer con el tiempo. Y no sabemos qué hacer con el tiempo porque no sabemos cuál es nuestra prioridad como discípulos del reino. Y si la sabemos, la estamos cambiando con otras. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que salir en esta mañana o en esta tarde de este lugar desafiado a cambiar tus prioridades. Si tú quieres caminar con paz, tranquilidad en estos días de tu vida, tienes que usar la llave de la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, dice la Escritura, vendrán las añadiduras. Las añadiduras te van a perseguir a ti, tú no vas a tener que perseguirlas, porque cuando tú las persigues por cambiar tu prioridad, las añadiduras se van a alejar más y más y más y no las vas a alcanzar, porque hay una ley en el universo. ¿Sabes cuál es la ley? La ley de la atracción. Busco al reino y su justicia y las añadiduras me vienen y me alcanzan. Pero si yo cambio la ley y me voy detrás de las añadiduras, ya fui, porque me voy a preocupar más y más y más por no alcanzarlas. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, para ir terminando, ya. No hay tiempo. 24 horas me quedan chicote, dicen, ¿no?
especialmente los jóvenes. Y los que ya no son tan jóvenes, ya no dicen no hay tiempo, sino dicen ya no hay fuerzas. ¿Y qué me dices de Abraham, que tenía 100 años y vivió hasta los 175? Con todo el amor que les tengo, mis amados hermanos, porque están en mi corazón, porque Dios los está usando para un tiempo especial conmigo y mi esposa y mi familia. Pero si te sientes mal por lo que te voy a decir, qué bueno, porque lo que te voy a decir es bueno. Y muchas veces lo bueno en el reino de Dios causa incomodidad en la naturaleza humana e imperfecta. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Y le hablo a la iglesia. No le voy a hablar al pastor de la casa de esta casa, porque la función de él en el reino es en alcanzar lo mismo, pero desde una posición distinta a la que cada uno de ustedes tiene. Pero este lugar no está lleno porque ustedes no están priorizando en el reino de Dios y su justicia. Y no te lo digo yo, te lo dice el Señor usando mi boca. Prioriza. Porque el reino vino a tu vida primero para rescatarte e introducirte a ti, y luego para usarte a ti a sembrarlo en otros para que otros entren a ese reino. Y esos otros son tus padres, tus tíos, tus abuelos, tus hermanos, tus primos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, las personas que conoces en la fila de un banco, en la fila del cine o en una butaca al costado. Para ellos vino el reino, no solamente para nosotros. Prioriza. Deja de preocuparte ya por lo terrenal, por lo pasajero, por lo que no va a durar, porque dice la Escritura que la polilla y la herrumbre la destruyen y los ladrones penetran y la roban. El enemigo nos roba porque no priorizamos en el reino de Dios y su justicia. ¡Yujú! Buscar su reino. Número 1, es sobrenatural en nosotros. Número 2, tiene que ver con un rey y un señor. Y ese rey y señor se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de un rey y un señor, hablamos de autoridad, gobierno y señorío. Tienes que priorizar buscando que el gobierno, la autoridad y el señorío del rey Jesús sea siempre en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Eso es buscar su reino y su justicia. Tiene que ver con adoración personal y corporativa. Cuando tú adoras en la intimidad, en el secreto de tu aposento en casa, estás priorizando en el reino de Dios y su justicia. Cuando tú dejas de ver televisión 3 horas para buscar al Señor 3 de 5 que ves, entonces estás priorizando en el reino de Dios y su justicia. Cuando Dios te encarga algo y tienes que prepararte en adoración para atenderlo y te privas de ir a algún lugar porque tienes que cumplir, porque tienes que priorizar, estás priorizando en el reino de Dios y su justicia. Entonces todos tienen que venir al viernes de la adoración, al martes del estudio bíblico, al domingo del culto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los discípulos, los 120, cuando empezaron la iglesia en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, se multiplicaron en 3,000. ¿Por qué? Porque ellos decidieron priorizar en el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Y sabes? A mí me confronta cuando leo cada vez ese capítulo 2 en adelante del libro de los Hechos. Dice que se reunían todos los días. En las tardes iban todos los días en las tardes al templo para adorar.
y en las noches todos los días se reunían en las casas para ser enseñados en la palabra, para orar, para tener comunión, para compartir el pan, todos los días. Porque supieron priorizar en el reino de Dios. Y ellos tenían familia, y ellos tenían trabajo, y ellos tenían 24 horas de vida, de tiempo, y ellos no tenían las comodidades que tenemos nosotros, y no tenían la tecnología que tenemos. Ellos caminaban trochas largas. No había para el pasaje, me voy caminando, porque priorizo en el reino de Dios y su justicia, y me voy a estudiar, me voy a adorar, me voy a orar, me voy al culto para darle gracias a Dios y para recibir el alimento con todos, porque soy parte de un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Jesús. Buscar su reino es orar personal y corporativa, es estudiar la Biblia personal y corporativamente. El reino de Dios tiene una cultura, tienes que buscar culturizarte. Pero si no lees la palabra, si no estudias, si no vienes los domingos con un corazón, con la actitud de tierra fértil, lo que entra no va a echar raíces ni va a dar fruto, sino que te vas a ir como viniste. Entonces no priorizaste en el reino de Dios y su justicia. Y podía seguir una gran lista, pero te digo lo principal: buscar su cultura, buscar la justicia de Dios, buscar crecimiento de la fe, buscar los valores del reino, servirle a Dios adentro y afuera. ¿Cuántos están sirviéndole a Dios adentro y afuera? Levanten su mano los que están sirviendo acá adentro. Visión y poder. Buscar su justicia es cuando hay un cambio del corazón, porque Dios lo produce por mi obediencia a las leyes del reino para ser recto y justo. A eso Dios reconoce y aprueba como justicia verdadera. Y cuando hay eso, las puertas de los cielos se te abren. ¿Cuántos dicen amén? En el reino de Dios no hay escasez. Me conectó el Señor con Primera de Reyes capítulo 5. ¿Y sabes qué? Acá hay jóvenes. Salomón era joven y sin experiencia, dice el capítulo. Y cuando Dios lo visita en un sueño, le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Y sabes qué? Me rompió el cerebro leer que Salomón, siendo joven y sin experiencia, pidiera lo que pidió. Si hoy en día yo le preguntara a un joven qué es lo que le quieres pedir a Dios ahora, ¿sabes qué? Me va a decir de todo menos lo que pidió Salomón. ¿Sabes por qué? Porque la ubicación de ese corazón, de acuerdo a lo que pides, es que tú sabes dónde estará ubicado tu corazón. Salomón tenía ubicado el corazón en lo celestial. Salomón tenía ubicado su corazón en el reino de Dios, porque le pidió sabiduría, inteligencia y discernimiento. No le dijo: dame riquezas, dame esto, dame el otro, soy joven. No, dijo: dame sabiduría, inteligencia y discernimiento para poder gobernar este pueblo que es tan grande, y que a ti te ha placido ponerme como rey, sucediendo a mi padre David. Y aquí viene la enseñanza de la añadidura para terminar. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tiene manos, que la agarre. Y Dios le responde. Y me encanta, hermanos, me encanta lo que Dios le responde. Miren, y Dios le dice a Salomón: fue, dice la escritura, del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Si tú quieres agradar a Dios, entonces empieza a pedir bien y de acuerdo a tu prioridad en el reino.
A Dios no le agrada si te pones una buena chamarra, un buen par de zapatos, si tienes un buen carro, si tienes una buena casa, si te pintaste bonito. Mira, ve, ni con la pintura ni con el corte de pelo a los varones lo vamos a agradar tanto que si le pedimos lo que le debemos de pedir, si priorizamos en su reino. Porque los cosméticos y el corte de pelo los inventó el hombre. Pero en el reino de los cielos, mis hermanas y mis hermanos ya no necesitan ni pinturita y ni tal vez corte de cabello. Y como Dios te mira con sus ojos, es diferente a como nosotros nos miramos unos a otros. Dice la Escritura que Dios cuando nos ve hermosos en gran manera. Con pintura o sin pintura, para Él somos la hermosura de su creación. Amén. Si tú quieres agradar a Dios, y dice, y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida. Mira, no le pidió larga vida, ni has pedido para ti riquezas, mucho dinero, ni has pedido la vida de tus enemigos, venganza. Mira dónde estaba el corazón del rey Salomón. Aunque su inicio fue extraordinario, su final fue catastrófico. ¿Por qué? Porque dejó de priorizar en el reino de Dios y su justicia. Y mira, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He hecho pues conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Si quieres ser diferente a todos, entonces tienes que llenarte de sabiduría, de inteligencia y discernimiento. Aunque los zapatos estén rotos, vas a ser siempre diferente. Pero te digo algo, no van a estar rotos siempre. Se romperán hoy, pero mañana estarán los nuevos. Amén. Y le dice, y también te he dado lo que no has pedido, Salomón, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Dime si Salomón no estaba priorizando en el reino de Dios y su justicia. Dime si las añadiduras no le alcanzaron a Salomón. Aleluya. Las añadiduras no es lo que tú necesitas, es más de lo que tú necesitas, porque Dios, conforme a su poder, te dará mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o entender. Las añadiduras no es lo que necesitas, es más allá de lo que necesitas. Es decir, tenerlo todo. Prioriza en el reino de Dios y su justicia. Cuidarás tu corazón y nunca te faltará bendición para tu vida. Vamos a orar. Aleluya. Levántense todos los que están preocupados, o los que vinieron preocupados, porque con la palabra ya ustedes tienen que sacudirse la preocupación. Vamos a orar. Aprende a cambiar de mochila. El Señor Jesús dijo, vengan todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí todos los que están preocupados, que yo los haré descansar. Cierra tus ojos y visualiza una mochila. Y en esa mochila empieza a meter todas las preocupaciones que tienes hasta el día de hoy. Échalas, toditas échalas, que no quede ni una afuera. Échalas todas las preocupaciones. Échalas todas las preocupaciones. Échalas todas, Espíritu Santo. Muévete en los corazones de tus hijos. Empieza a traer luz a sus ojos para reconocer todo lo que les angustia, todo lo que les preocupe. Y lo echen en esa bolsa, en esa mochila. Pónganla todas.
El Señor Jesús te dice: he aquí que me pongo delante de ti. Y te doy la mochila llena de provisión, llena de paz, llena de gracia, llena de amor. Y la intercambio con la que tú estás llenando. Toma mi mochila, dice el Señor, porque con ella hallarás descanso. Y cuida con la llave de la prioridad de buscar mi reino y mi justicia, para que esa mochila no deje de estar sobre tus espaldas. Porque a donde tus pies pisaren, a donde tus pies vayan, esa mochila irá contigo, dice el Señor. Hay una canción, Carlitos, que hablaba cuando yo recién llegué y la estábamos cantando, que Él es el que cubre todas nuestras necesidades. Ponla, sí, para que la cantemos, para sellar esta palabra, esta semilla poderosa del reino de Dios en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, y sobre todo te doy gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga como una semilla poderosa en cada corazón de los que la han recibido, para que dé fruto en este nuevo año en el cual tú introduces a tu iglesia, Señor, en el año de la cosecha, en el año de la cosecha, en el año de la cosecha. Pero no vas a cosechar todas las bendiciones